Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la cultura del libro en el mundo musulmán. Es famosa la historia del jefe musulmán que quemó la biblioteca de Alejandría, una historia falsa. Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandada por Amir ibn al-As, y fue justamente este general quien, según la tradición, habría destruido la biblioteca cumpliendo una orden del califa Omar, que decía: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos necesidad de ellos, y si se oponen al Corán, deben ser destruidos. El episodio es relatado en detalle por un autor siriaco cristiano del siglo XIII, Bar Hebraeus, quien se refiere incluso a una gestión desesperada para salvar los libros por parte del teólogo Juan Filipón. Esta historia nos deja con la idea de que la Edad Media es una edad oscura y que el mundo musulmán despreciaba la cultura y el saber, cuando al contrario la cultura musulmana puede considerarse sin duda alguna una cultura de los libros y la palabra. El papel, de origen chino, es introducido a Bagdad a fines del siglo VIII y permitió desarrollar una cultura del libro. Los árabes fundaron en Bagdad en el año 800 la primera fábrica de papel, que Occidente no conoció sino 4 siglos después. Como dato curioso, los libros de la época son prácticamente del mismo tamaño de los libros modernos, el correspondiente a una hoja tamaño carta aproximadamente. Harún al-Rashid ya había establecido la biblioteca llamada la Alacena del Saber, que iba a formar la Casa de la Sabiduría de Bagdad. La Casa de la Sabiduría de Bagdad contenía más de 1 millón de libros y fue patrocinada por Al-Mamun, que es el modelo de los príncipes ilustrados, y dio fuerte impulso a la Casa de la Sabiduría. Bait al-Qimna. En el Imperio musulmán se tradujeron las obras de Hipócrates, Aristóteles, Euclides, Ptolomeo, Galeno, entre muchos otros. El primer director de la Casa de la Sabiduría fue un sabio cristiano, Unayn ibn Ishqa, de Al-Hira o Irak, que floreció entre el 808 y el 873. En el 970 se fundaron una biblioteca y una academia científica en Córdoba. La Córdoba musulmana tenía 60 bibliotecas y una calle dedicada exclusivamente a la venta de libros. Entre los libros de los libros destaca, por ejemplo, el Firis de Al-Nadim. Se cree que su padre era distribuidor de libros en Bagdad. Firis significa catálogo o índice. En sus 10 capítulos podemos encontrar comentarios sobre métodos y tipos de escritura, la caligrafía, diferencias regionales del árabe y el arte de la gramática. También encontramos biografías y genealogías de personajes importantes de la época, historias, tradiciones y referencias literarias. Otros apartados tratan sobre matemáticas, astronomía, medicina, magia y exorcismos. En el catálogo de las ciencias también encontramos sus comentarios sobre filósofos, sobre personajes, escuelas y sus respectivas propuestas y saberes, donde aparecen varios pensadores muy conocidos como Pitágoras, Sócrates, Platón o Aristóteles. Otro importante estudioso de la cultura es Said al-Andalusí, que nació en 1029 y murió en 1070. Nació en Almería, historiador de la ciencia. Escribió una enciclopedia o un libro llamado Las Categorías de las Naciones. Es un catálogo del conocimiento de los hindúes, persas, caldeos, griegos, egipcios, bizantinos, judíos y árabes. En él señala la existencia de 7 escuelas filosóficas: los pitagóricos, los estoicos, Diógenes, Aristóteles, Platón, los epicuros, Pirrón de Elis, y menciona además a Hipócrates, Galeno, Euclides y Arquímedes. Menciona, por ejemplo,
que Pitágoras se formó en Egipto, donde aprendió música, matemáticas y teología. De Sócrates menciona que era un especialista en ciencias especulativas, que se apartó de los placeres del mundo, condenado por idolatría, que se enfrentó al rey, que le encarceló y le dio veneno. Una aproximación que obviamente contiene varios errores. Al-Farabi, del 872 al 950, escribió un libro llamado Las categorías de las ciencias. Hijo de una noble familia, su padre fue militar de la corte turca y también estudió en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Al-Farabi frecuentó a los filósofos cristianos nestorianos de la traducción de los griegos en el mundo árabe, e incluso se le llamó a Al-Farabi el maestro segundo, por referencia a Aristóteles, que era llamado el maestro primero. Al-Farabi escribió un libro llamado El Catálogo de las Ciencias, donde habla de lenguaje, lógica, matemáticas, física y metafísica, política, leyes y teología. Por ejemplo, en la matemática, Al-Farabi distinguía de la matemática práctica y la matemática teórica. La matemática práctica eran los números aplicados a los cuerpos, y la matemática teórica eran los números en la mente separados del cuerpo. También Al-Farabi hizo la separación entre astrología y astronomía. Decía, la astrología es la ciencia de los juicios y la astronomía es la ciencia matemática de los astros. También menciona a 7 escuelas griegas de filosofía: pitagóricos, Crispio, los amigos del Pórtico, los de Diógenes, llamados Quilap, perro en árabe, los de Pirrón de Elis, los amigos del placer, los seguidores de Epicuro, los seguidores de Platón y Aristóteles, a los que llamó los peripatéticos, pues él reporta que los dos dan clases caminando. Sabemos que ese nombre y esta práctica solo corresponden a Aristóteles y no a Platón. La cultura en el mundo musulmán durante la Edad Media es amplia y verdaderamente impresionante. Al-Kindi, que del 801 al 873, que formaba parte de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, tradujo, por ejemplo, las Eneas de Plotinio y decía: la filosofía es el arte más alto. Para él era importante registrar los dichos de los antiguos sobre todos los temas, pero también decía que era importante, en su caso, corregir lo que no hubieran expresado total o correctamente. Abenpase, del 1080 al 1138, fue músico, poeta y médico, botánico, astrónomo y matemático, un filósofo del Al-Andalus, nacido en Zaragoza. Traduce las obras de ciencias naturales de Aristóteles, la física, sobre las plantas, sobre los animales, sobre la generación y la corrupción. Y es famoso por su Carta del Adiós. Reflexiona sobre el conocimiento y la enseñanza. Y dice: el método de la felicidad es el don del conocimiento. Y el don del conocimiento es el amor a Dios. Las palabras en la cultura islámica, de hecho, estaban por todas partes. Era una cultura de los libros y la palabra. Las palabras estaban en los edificios, en las espadas, los tejidos, las obras de arte como las basmalas, incluso en objetos de la vida cotidiana, lámparas, platos, en lujosa cerámica o en tosca alfarería. La mayoría de estas palabras son versos del Corán, pero también tenían proverbios árabes. Por ejemplo, en un grupo de platos elaborados en el siglo X en el norte de Irán, se ven las siguientes inscripciones. Se dice que aquel que se conforma con su propia opinión corre peligro. En otro plato se dice: planificar antes de actuar te protege del arrepentimiento. Y en otro dice: la paciencia es la clave del bienestar. Las grandes ciudades tenían instituciones de educación superior
construidas cerca de las mezquitas. Algunas eran independientes, otras no. Esas instituciones educativas se llamaban madrasas, que significa lugar de estudio. Muchas tenían dormitorios donde se alojaban alumnos y profesores y eran financiadas por mecenas, por una asociación benéfica o el Estado. En la mezquita, por supuesto, se enseñaba teología islámica, pero no era lo único que se enseñaba. También se enseñaba derecho, gramática, poesía y ciencias. El plan de estudios de estas madrasas pues variaba mucho de ciudad en ciudad, de reino a reino y de siglo a siglo. Desde muy conservadoras, centradas solo en preceptos religiosos, hasta verdaderas escuelas de ciencia y técnica. Los programas podían incluir estudios avanzados de álgebra, trigonometría, geometría, física, química, astronomía, matemáticas, medicina, incluyendo cirugía y farmacia, lógica, ética, metafísica, geografía, e incluso un área de innovaciones técnicas para la agricultura, la cerámica, la navegación o la metalurgia. No podemos decir que la cultura musulmana haya sido ajena a los libros, a la cultura y al estudio. Esta idea del mundo musulmán como un mundo bárbaro y salvaje es otro de los muchos prejuicios eurocéntricos que se manifiestan en nuestro conocimiento de la historia y el mundo. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.